Entonces vamos a ver este caso clínico, así muy rápidamente, como hemos visto todos los dos casos anteriores. Se trata de una mujer que tiene 48 años, sin antecedentes de importancia. Ella refiere un cuadro de 3 meses de evolución en el cual se caracteriza porque olvida las cosas, como por ejemplo dónde dejó objetos o mensajes recibidos. Además, parestesias en extremidades superiores, astenia y debilidad generalizada. Además, desde hace 2 semanas presenta dolor urente en epigastrio, saciedad temprana y pesadez, por lo que acude. Al examen físico tiene una presión arterial de 170, pulso de 96 latidos por minuto, 22 respiraciones y saturación del 92%. Hay una palidez generalizada y una lengua de papilado. Y es todo lo que se encuentra alterado al examen físico y son los datos que tenemos de la historia clínica. Entonces, trabajemos con esa información. Entonces, un poquito para ir medio haciendo el caso más, digamos, didáctico, vamos a hacer una pequeña lista de problemas, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que ustedes pueden identificar de este caso? Doc, puede ser la astenia, la debilidad generalizada, Astenia, correcto, El, debilidad, el el motivo por dolor el que urente en ingresó epigastrio, tiene alteraciones de la memoria temporal, alteraciones creo. de la memoria, La parestesia, el dolor urente de epigastrio, parestesias, también tiene saciedad precoz y pesadez, dolor signos urente, de dispepsia, ¿no? saciedad, bueno, dispepsia, correcto, Taquipnia saciedad, también, ligera, sí, y la lengua de lengua de papilado. papilado. la palidez, ¿no? Nos olvidemos de la palidez. Y la lengua de papilada. Entonces sería más o menos un listado de problemas, un pequeño listado de lo que tiene la paciente, ¿no es cierto? Hay varios problemas que podemos nosotros considerar aquí. Ahora, para hacer un análisis de esto, podemos nosotros utilizar síndromes o podemos utilizar problemas. Entonces vamos a hacer nuestro análisis basado en síndromes y o problemas. Cambiamos un poquito de color que se vea diferente. Ok. Entonces, ¿cuáles serían los síndromes que podemos encontrar aquí? O problema principal. Síndrome anémico ¿Ya? y el síndrome dispépsico, pero también hay problemas que sería la alteración de la memoria y la parestesia que no encajan en los ya dichos. Exacto, ¿no? Tenemos entonces aquí parestesias, que es un problema, no es un síndrome, y tenemos la alteración de la memoria, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar un poquito con lo de arriba, ¿no es cierto? Síndrome anémico. Síndrome anémico y síndrome dispéptico ya lo habíamos visto a propósito de otros casos. La pregunta es, ¿podemos englobarle en una sola entidad fisiopatológica? Digamos, el uno es consecuencia del otro, ¿se puede hacer que estén juntos de alguna forma? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Por ejemplo, ¿cómo? eh, por ejemplo, en el síndrome dispépsico habíamos visto que hay patologías como la gastritis, la úlcera, el Helicobacter pylori, que desencadenaban una alteración en la mucosa y por ende absorción de ciertos nutrientes que estaban encargados de estabilizar a las células del cuerpo. Entonces, si había falta de estos nutrientes, pues se desencadenaba un proceso anémico y así. ¿No es cierto? La dispepsia puede generar entonces gastritis, úlcera y Helicobacter pylori, ¿no es cierto? ¿Y cómo se asocia esto con la anemia? Estoy muy de acuerdo con esta compañía. Dispepsia puede ser gastritis o úlcera y todo en trasfondo de Helicobacter pylori. Pero ¿de qué forma esto lleva a la anemia? ¿Cuál sería el principio?
de lo que saben ustedes ahora. Porque, Deficiencia de hierro, doctor. Ujú, ¿cierto? claro, por deficiencia de nutrientes, puede ser también de B12, ácido fólico. Ujú. En general, el Helicobacter pylori nos puede dar sangrado, ¿no es cierto? Aquí podríamos poner que la gastritis y la úlcera pueden dar un sangrado crónico, pero también existe mala absorción, es lo que está diciendo la compañera, ¿no es cierto? Entonces, que esto puede dar el mismo Helicobacter pylori, tanto para el hierro como para cualquier otro nutriente. Ella me dice que hay mucho más que eso, ¿no es cierto? Pues miren, de esta manera nos hemos logrado integrar lo que es el síndrome anémico con el síndrome dispéptico. O sea, estamos tratando de hacer una sola situación. Entonces podemos decir que síndrome anémico y síndrome dispéptico se van de la mano aquí. Está claro que estén juntos, digamos, no es raro que estén juntos, ¿no es cierto? Pero tenemos otros problemas que están ahí presentes, que son, por ejemplo, las parestesias. Entonces yo creo que para poder analizar las parestesias hay que definir las parestesias. ¿Qué son las parestesias? Son como hormigueos en... Ujú. Sensación de hormigueo. La sensación de hormigueo, eso es lo que se define la parestesia, sensación de hormigueo. Ocurre normalmente, a todos nos ha pasado, que cuando estamos, por ejemplo, sentados mucho tiempo o estamos en la cama sentados leyendo algo, de pronto se nos bloquea la circulación y empezamos a sentir ese hormigueo en las piernas, que son las parestesias. ¿Qué sucede cuando volvemos nuevamente a la posición normal y el flujo sanguíneo se restablece, ¿no? Entonces, un hormigueo es bastante común. Pero en este escenario, un hormigueo que sea persistente, porque miren lo que ella dice que tiene parestesia en extremidades diferentes más o menos desde hace 3 meses. O sea, 3 meses de esto, no, posiblemente no tiene relación con la postura que habíamos hablado previamente. Entonces, otra causa, ¿cuál podría ser la causa? Así que diagnóstico, ¿qué enfermedad puede provocar esto? Encefalopatía periférica. Bueno, no encefalopatía, que encefalopatía periférica está como en contra, ¿no? Alguien diría yo neuropatía y me parece muy bien periférica, ¿no? Ya, la neuropatía periférica puede ser motora o sensitiva. ¿Qué piensan que sea este caso? ¿Motora o sensitiva? Sensitivo. Sensitivo. Ya, ahora, ¿cuáles son las características de una neuropatía sensitiva? ¿Qué molestias puede tener el paciente? Como que se vuelva más sensible ciertas zonas. En este Podría caso, las ser extremidades. hiperestesia, ¿qué más? Hipoestesia, por tanto. O, claro, Dolor, doctor. hipersensibilidad. Yo creo que aquí hay que poner la palabra dolor. Dolor. Dolor aumentado, dolor disminuido. ¿Sí? Puede haber dolor urente, es que es diferente, o sea, dolor muscular no es urente. Un dolor urente en los pies, por ejemplo, es una situación bastante frecuente en algunas enfermedades como la diabetes, por ejemplo. El dolor urente, yo alguna vez recuerdo un caso y quiero ser muy gráfico porque esto fue así lo que me dijo el paciente. Doctor, me queman tanto los pies que yo abro la ventana en la noche y saco los pies por la ventana. Sí, doctor, no me da vergüenza. Hago eso porque me queman los pies, dice. Y aunque resulta gracioso escucharlo de esta forma, pues es la queja del paciente por neuropatía, ¿no? La neuropatía generalmente da dolor urente, pero también puede dar dolor como parestesias, hormigueo, también puede dar dolor, sensación de electricidad y pues hipoestesia o hiperestesia que habíamos hablado previamente. Aquí la palabra dolor engloba todo eso, ¿no? El dolor neuropático que estamos hablando. Sí, pero además de todas estas alteraciones en el dolor, también puede haber alteraciones de la sensibilidad profunda. ¿Qué es qué tipo de sensación lleva la sensibilidad profunda? Debilidad, doctor. Sí, debilidad. Bueno, eso es motriz. Hablamos solo de sensitivo, ¿no? Claro, puede acompañarse de alteración motriz. La neuropatía no es ser exclusivamente sensitiva, sino también ser motora. Si fuera motora, vamos a tener debilidad y que se puede determinar por examen físico simplemente, ¿no? Y también puede haber hiporreflexia, perdón, en algunos pacientes. Pero cuando digo sensibilidad profunda, ¿a qué me refiero exactamente? Son tres. En las Ahora, vísceras tal vez.
No. La sensación de posición, la sensación de vibración, ¿sí? Y la sensación de presión. Por ejemplo, si yo le aplasto una pierna, la otra, pues nosotros nos damos cuenta cuando algo nos está aplastando más una pierna que la otra, ¿no? ¿Sí? Ellos pierden esa capacidad, no sienten las vibraciones, no pueden, tienen problemas con la posición y eso lleva generalmente a problemas de tipo vértigo, mareo que pueden tener los pacientes. No sé si en historia clínica vemos reflejado eso. No, ¿verdad? Vamos, no pareciera que tuviera afectación de este tipo. O sea, tenemos un dato de neuropatía que es únicamente el hormigueo, pero no tenemos más datos. La debilidad que dice por ahí sí me hace pensar, digo, ¿estamos hablando de astenia o estamos hablando de debilidad muscular? ¿Dónde debemos resolver esto? Esta duda. ¿Quién me tiene que aclarar esa duda? El neurólogo. El examen neurológico. Examen neurológico. El rato que yo hago la historia clínica, yo en la historia clínica, viendo que la paciente tiene parestesias, debo yo hacer mi historia clínica dirigida a buscar alteraciones motrices, ¿no? Para ver si tiene debilidad, esa debilidad es muscular o esa debilidad es, digamos, por la astenia, que es muy diferente, ¿no es cierto? Entonces, aquí falta ese dato. En teoría, si no está es porque estuvo normal. Pensaría yo que es una neuropatía puramente sensitiva, pero pues la verdad es que falta ese dato, es muy importante que tengamos en cuenta. Y no es lo único que falta, vamos más adelante, ¿no? Entonces, la verdad que existe una probabilidad de que la paciente tenga neuropatía periférica sensitiva, pues sí existe esa posibilidad. El hormigueo es la respuesta. ¿Por qué 3 meses de hormigueo? Posiblemente por neuropatía periférica. Pero vamos, es con interrogante, no estoy seguro, ¿sí? El examen neurológico me debe mostrar eso. Entonces, aquí yo quiero ser enfático, faltan los datos del examen neurológico. Ustedes dirán, usted nos trajo la historia. Sí, yo traje la historia, pero justamente es por eso, porque faltan esos datos y es bueno agregarlos desde el punto de vista docente, ¿no? Ahora, fíjense, alteración de la memoria es otro problema que también estamos viendo en este caso. Aquí podemos decir de qué tipo de memoria, de corto, de largo, de mediano plazo. ¿De qué tipo de memoria es la que estamos viendo que está alterada? Por anamnesis. De corto plazo. Es de corto plazo, ¿no es cierto? Obviamente. Ahora, esto corresponde a qué tipo la alteración desde la memoria, a qué tipo de funciones pertenece del sistema nervioso. ¿A qué tipo de problema? Funcional. O sea, me refiero, ¿será del sistema nervioso central o periférico? Central. Es central. Corresponde a las funciones mentales superiores. ¿Sí? Funciones mentales superiores. ¿Qué quiere decir esto? Que son los centros más altos los que integran esto. ¿Sí? La memoria es una situación que involucra la corteza cerebral tanto como la subcorteza, es decir, que esté todo idóneamente conectado, ¿no? Yo no puedo recorrer las cosas porque debo tener alteraciones a nivel de la corteza o subcorteza, ¿sí? Hablamos ya entonces de centros muy altos. Para mí esto de aquí es un punto muy importante y hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque alteración de las funciones mentales superiores significa ya trastornos más graves, ¿no? ¿En qué enfermedad se caracteriza por tener este tipo de alteraciones de la memoria? Alzheimer para comenzar. Alzheimer, ¿no? Alzheimer. Pero la Imaginen, paciente es joven para tener exacto, Alzheimer, ¿no? es Pero, o sea, exactamente donde llegaba, ¿no? ¿Por qué una paciente de 48 años va a tener enfermedad de Alzheimer? Entonces, bueno, la alteración de la memoria a corto plazo no necesariamente significa que hay una alteración profunda de centros superiores, pero sí significa que puede haber algún otro trastorno más que esté relacionado a esto. Yo creo que uno de los importantes que tenemos ahora es el estrés, ¿no? Es muy común en la época en la que vivimos que hay este tipo de trastornos, porque estamos muy estresados, tenemos nuestra atención disminuida debido a los problemas de que vivimos, digamos, situaciones de encierro, falta de empleo, todo esto genera en el individuo pues estos cambios y esto puede responder más que a un problema neurológico en sí, más bien a un problema de estrés. Digo, va desde ahí, entonces el examen físico
a mí, la historia clínica debe aportarme los datos suficientes para saber si esto es una alteración neurológica orgánica como tal, o es algún trastorno más bien de tipo funcional, como sería un trastorno de estrés, ¿no? Entonces, ¿yo cómo resuelvo esto al hacer el examen neurológico? ¿Qué prueba hubiéramos tenido que hacer al examen físico para poder resolver esto de la memoria? ¿Cómo se llama? Es un test que hacemos en la historia clínica. ¿Se acuerdan? Doctor, no es donde, bueno, recuerdo algo brevemente de neurología, Sí. que se le decía al paciente tres palabras, que Ajá, tenía ya. que recordarlas y Sí, luego al final se le pedía que repita esas tres palabras. exacto. Se llama test mini-mental, ¿no? El test mini-mental es parte de la exploración neurológica que hacemos en los pacientes. Usualmente lo hacemos de forma rápida para pasar una historia clínica. La mayor parte de pacientes están normales, pero cuando yo encuentro alteraciones debo hacer ese test mini-mental, que es un complemento a la historia clínica. Entonces, miren, aquí yo quiero ser enfático en esta historia en particular. Al tener este trastorno de la memoria, me deja muchas dudas de si tengo que tener yo ser más profundo en investigar esto, no porque me falta el test mini-mental. Si yo tengo un test mini-mental realmente, digamos, con problemas, pues ya podemos estar pensando en Alzheimer, que habíamos dicho la primera posibilidad, pero si el test mini-mental me muestra más bien que no hay tanto problema, ahí sí puedo pensar que es por estrés o por quién sabe otra cosa. Entonces, a mí esta historia clínica la traje en realidad por esto, ¿no? Yo me acuerdo que vi la historia, es un paciente una paciente que vi después ya con resultados de exámenes, entonces ya no me correspondía mucho ahondar en esto, pues, alteraciones de la memoria a corto plazo. Digo, no, pues hay que ver qué es lo que está pasando, pero bueno, ya en ese momento ya no hubo cómo hacer la investigación adecuada, yo le vi creo que una vez a la paciente y es todo, entonces para mí me dejó muchas dudas, ¿no? Muchas dudas. Y la recomendación es para ustedes que están iniciando en esto de la medicina, pues que hay que ser bastante, digamos, acuciosos en buscar los problemas y solucionarlos. Vamos, el primer problema del dolor, de la neuropatía, se resolvía si hacíamos un buen examen neurológico. Y lo mismo, la alteración de la memoria a corto plazo debe ser analizada adecuadamente. Para mí me quedan esas dos grandes interrogantes de qué mismo es lo que pasa ahí. Vamos, de acuerdo que esta neuropatía periférica sí puede tener una explicación, o sea, sí puedo yo asociarla al problema de acá arriba. ¿Se puede no asociar con la anemia? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Se puede asociar con la anemia. Bueno, ahora, con esta información que tengo aquí, con estos problemas, con este análisis que hemos hecho basado en síndromes y problemas, vamos a generar o a realizar un plan de diagnóstico. Es una paciente que ya fue vista en la consulta, yo le vi nada más en la consulta. ¿Cuál sería nuestro plan de diagnóstico desde el punto de vista? ¿Qué exámenes le vamos a pedir? Primerito, Biometría. Una biometría, ¿no es cierto? Para caracterizar bien la anemia, a ver si realmente es deficiencia de hierro, puede ser otra cosa. ¿Qué más? Endoscopía, doctor. Perfecto, endoscopía. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene anemia y que tiene datos de dispepsia, no hay mucho que pensar, no vamos a endoscopía, es lo primero que tendría que solicitar. Ahora, en esta endoscopía, obviamente lo que voy a buscar sobre todo es el Helicobacter pylori, ¿no? Que puede Doctor, estar muy asociado una, aquí. una Sí. pregunta. Uh-huh. Usted mencionaba que, bueno, que parte de lo de la alteración de la memoria podría haber sido por el estrés. Entonces, si nosotros le podemos asociar el estrés, la ansiedad, la preocupación, etcétera, también podríamos investigar, no sé, antecedentes psiquiátricos o de familiares que ya tengan antecedentes psiquiátricos y que recién se estén manifestando en la paciente. Sí, correcto. Todos esos datos nos faltarían investigar, ¿no? Bueno, esto ya vamos a ver más adelante y van a ver por qué fue el estrés de la paciente, pero pues, bueno, ya viene con este problema desde hace meses atrás, entonces para mí me quedó así incógnita, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, biometría y endoscopía me parece que es los exámenes necesarios en este caso, ¿no? Pero sin embargo, en el plan diagnóstico yo puedo incluir test que sean de valoración.
O sea, son exámenes que yo espero estén normales. ¿Qué test de valoración necesito en esta paciente? Necesito un test de hemostasia. ¿Por qué necesito un test de hemostasia que sea normal? Porque si le voy a pedir endoscopía, tiene que estar normal. El gastroenterólogo va a hacer la endoscopía y dice, si está el test de hemostasia alterado, no le hago. Entonces, tiene que estar normal para poderle hacer. Y le vamos a pedir pruebas de función renal. ¿Por qué? Por medicamentos que se requieran administrar por el mismo hecho de que se va a realizar la endoscopía, pues necesitamos ver que estén las pruebas de función dentro del rango normal. Estos test se llaman de valoración. ¿Qué es lo que estamos buscando en esta paciente? Que estén normales, ¿no? Que estén normales. Y obviamente nuestros estudios para diagnóstico. No sé si queda claro o tienen alguna pregunta hasta aquí. Sí, quedamos claros, ¿no? Vamos a ver los resultados del laboratorio. Entonces voy a borrar todo lo que hemos escrito acá y vamos a seguir. Aquí tengo yo la biometría hemática. Fíjense, leucocitos tiene 4020, neutrófilos de 65% y linfocitos de 26%. ¿Qué opinan? ¿Cómo le ven ustedes a la serie blanca? ¿Normal o anormal? Normal. Normal, correcto, normal. Vamos con la hemoglobina. ¿Qué opinan? Está muy disminuido. Ya, ¿cómo se Tiene llama una eso? Anemia leve, moderada o severa. severa. Anemia severa, correcto. Volumen corpuscular medio de 106, ¿qué opinan? Elevado. Es una anemia Macrocítica. macrocítica. Y los reticulocitos de 1.3, Disminuido. ya es una anemia macrocítica A regenerativa, ¿no es cierto? Es lo que tenemos aquí. ¿Qué sugiere esta anemia macrocítica regenerativa? ¿Qué diagnóstico podría ser? Anemia macrocítica A regenerativa. Anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica, ¿no es cierto? Mire, ya tenemos ahí. Ahora, el cuadro clínico que estamos viendo, el anterior, ¿sugiere anemia megaloblástica por algún lado? Tal vez por la neuropatía. Ya, Porque exacto. La es una de las neuropatía se causas asocia. sí. ¿A qué se asocia la neuropatía? La falta de B12. A la falta de B12, correcto, ¿no es cierto? Deficiencia de B12. Y ahí el cuadro empieza un poquito a encajar, ¿no es cierto? Ahora, la dispepsia tiene que ver con la deficiencia de B12 de alguna manera. Quizá por la mala absorción. Ya, entonces hablamos de qué problema que esté causando la dispepsia y a la vez la mala absorción. Celiaquía tal vez. No, No. celiaquía diría más diarrea. ¿Qué enfermedad podría producir dispepsia y a la vez mala absorción de nutrientes? Ya lo dijeron ustedes. Gastritis. Ya, pero por Helicobacter. Helicobacter pylori, correcto. Sigamos viendo entonces, ¿no es cierto? Helicobacter pylori ya comienza a ser una posibilidad desde ese punto de vista. Plaquetas, ¿qué les parece? Tiene trombocitopenia. Tiene trombocitopenia. ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos con un paciente con anemia y trombocitopenia? Anemia severa y trombocitopenia, menos de 100,000 plaquetas. Puedo pensar en hemólisis porque se están destruyendo sus células sanguíneas. Pero las plaquetas tienen que ver con la hemólisis. No, No. pero por lo ¿Ella de la necesita hemoglobina. transfusiones, doctor? Claro, necesita transfusión, sí, ¿no es cierto? ¿Con cuánto de hemoglobina transfundimos? Con el Menor a paciente 7. menor de 7. Necesita transfusión, pero ese es el tratamiento, ¿ok? Aquí queremos aclarar un poquito el diagnóstico. La pregunta es, ¿qué hago yo con una paciente que tiene anemia severa y trombocitopenia? ¿Se les ocurre qué problema puede estar causando esto? O sea, puedo pensar en enfermedad autoinmune
o algo demasiado crónico que sería un cáncer. Ya, correcto. Sí, la enfermedad autoinmune estoy de acuerdo. Hay una enfermedad autoinmune que puede provocar anemia y trombocitopenia que se llama se llama síndrome de, ay, se me fue el nombre ahorita. Bueno, ya les digo. Pero sí existe esto de anemia hemolítica autoinmune con trombocitopenia autoinmune, ¿sí? Se llama síndrome de Evans, síndrome de Evans, anemia hemolítica autoinmune y además, digamos, trombocitopenia autoinmune, pero recuerden, es anemia hemolítica. ¿Cómo deberían estar los reticulocitos en anemia hemolítica? Debe ser mayor a 2. Ya, entonces eso me descarta que sea anemia hemolítica y digo, poco probable que sea un Evans. Entonces debo pensar en una enfermedad que produzca anemia severa y trombocitopenia. ¿Cuál podría ser? De lo malo, el cáncer que dicen, ¿cuál sería el cáncer? Cáncer de médula ósea. Leucemia. Leucemia es la palabra que ustedes están buscando, leucemia, ¿no? Miren, en este caso, el algoritmo es claro. Si tengo trastorno de los glóbulos rojos más trastorno de las plaquetas, ¿qué examen tengo que pedir? ¿Qué decía el algoritmo? Endoscopía. No. Solo en la sangre, hablando de la sangre. No nos vamos todavía por lo de allá. Si yo tengo un paciente que tenga anemia, el frotis de sangre periférica, tiene anemia más trombocitopenia, debería pedir un frotis para descartar leucemia, ¿no? Sobre todo porque la anemia es una anemia severa, ¿sí? Ahora vamos a ver el resto de exámenes. ¿Qué les parece las bilirrubinas? La TSH está normal, ¿no? Las bilirrubinas, ¿qué opinan? También elevada. Tan elevadas, ¿no? ¿Expensas de quién? De la bilirrubina indirecta. De bilirrubina indirecta, ¿no es cierto? Tenemos una hiperbilirrubinemia indirecta. TGO y TGP normales, fosfatasa alcalina normal, gamma GT normal. Miren la deshidrogenasa láctica, normal 350, está en 4682. ¿Qué piensan ustedes? Que está elevada. Con creatinina normal. ¿Por qué se eleva la deshidrogenasa láctica así tan importante? ¿Qué nos sugiere? Que ya se han afectado los riñones. No. ¿Qué significa deshidrogenasa láctica elevada? ¿Era un reactante de fase aguda? No. ¿Por qué se eleva la deshidrogenasa láctica? ¿Por qué la enzima esa empieza a elevarse en la sangre? ¿Por hipoxia? No. Por muerte celular. ¿Qué significa muerte celular? Definitivamente hay una célula que está muriendo. ¿Cuál célula puede estarse muriendo? ¿En qué enfermedad nosotros encontramos que se mueren rapidísimo las células? Cáncer, ¿no? Cáncer. Cáncer usualmente, cuando yo deshidrogenasa láctica de ese tamaño, 4000, digo cáncer, churos. Leucemia es probable. Esto es lo que causó estrés en nuestra paciente, ¿no? Le habían dicho que posiblemente tiene cáncer y vino muy estresado por esto, ¿no? Aunque, como les repito, estos problemas de la pérdida de la memoria vienen de más tiempo. Sin embargo, mucho de la carga de estrés que tenía era porque tenía ansiedad por el diagnóstico. El médico que le vio primero, vio esto, plaquetas bajas, anemia, y vio deshidrogenasa láctica de ese tamaño, dice, no, pues hay cáncer. Ahí metido hay que buscar qué cáncer. Bueno, nosotros le hicimos el frotis de sangre periférica, y encontramos esto, mire. Encontramos anisocitosis, hay células que están grandotas y otras más pequeñas, sí, glóbulos rojos pequeños y grandes. Dos cruces porque es bastante, es notorio, ¿no es cierto? Tenemos hipocromía, una cruz, es decir, fíjense que sí hay células que tienen más grande el núcleo. Miren cómo está el centro bien pálido aquí en esta célula de acá, igual en esta otra ni siquiera se ve el centro, ¿no? Hipocromía, le hemos puesto una cruz. Y neutrófilos polisegmentados, este neutrófilo que tiene aquí
múltiples segmentaciones. ¿Qué sugiere esta laminilla con neutrófilos polisegmentados? ¿Qué nos sugiere? Descartamos leucemia primero, no hay células inmaduras. Y segundo, ¿qué nos sugiere? ¿Alguna idea? Los neutrófilos polisegmentados. Tiene problemas de neutrofilia, Nos sugiere anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica. Recuerden, los neutrófilos pueden estar polisegmentados en la deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Entonces, eso es lo que nos sugiere hasta ahora. Nos descartamos leucemia. Y fíjense qué interesante, la bilirrubina indirecta se eleva también en anemia megaloblástica y la deshidrogenasa láctica se eleva también en anemia megaloblástica. O sea, todo esto sí es concordante con anemia megaloblástica. La pregunta, ¿por qué las plaquetas están disminuidas? De hecho, miren, aquí no se ve ni una plaqueta. Quizá aquí un pedacito, pero no se ve ni una plaqueta en esta foto. ¿Por qué las plaquetas disminuyen? ¿Recuerdan eso? Sí les dije. ¿Por qué en anemia megaloblástica pueden disminuir las plaquetas? Porque recuerden que no solamente se afecta la serie blanca, la serie roja, perdón, se afectan las tres series. Podemos tener anemia, podemos tener neutropenia o por ejemplo leucopenia y también trombocitopenia. En este caso en particular que tenemos, anemia y trombocitopenia. Miren, nos hizo apurar buscando leucemia. Sí, generalmente ocurre y incluso parece anemia hemolítica, pero no es anemia hemolítica porque los reticulocitos no están en más del 2%. Y la deshidrogenasa láctica tan alta es porque se mueren los progenitores en la médula ósea, ¿no? Muerte de progenitores en la médula ósea y se eleva la deshidrogenasa láctica de manera importante. Entonces, hasta ahora tenemos eso. Vamos a ver el resto de exámenes. A ella se le practicó una endoscopía. Como ustedes pueden ver, miren el estómago en este caso. Se puede ver claramente que hay atrofia de la mucosa gástrica. Y la biopsia nos reporta gastritis crónica folicular con atrofia focal de predominio en cuerpo y fondo, Helicobacter positivo y metaplasia intestinal completa. Estamos hablando de una gastritis atrófica que tiene este paciente. Pregunta, ¿se explica por lo que tiene la paciente o no? ¿Cómo así se explica? La pregunta es, si esto es concordante con anemia megaloblástica. no, ¿Seguro que no? Sí. Sí, ¿no es cierto? no, Atrofia de la mucosa, ¿qué es lo que produce? Y no tengo yo criptas que estén funcionantes, ¿qué pasa con el factor intrínseco? ¿Se produce o no? Doctor, ¿Sí? yo digo que sí, porque otra de las causas de la anemia megaloblástica era la gastritis atrófica. Sí, correcto. Y justamente la gastritis atrófica es la que produce la falta de producción de factor intrínseco, ¿no? Vamos, además que hay Helicobacter pylori positivo, entonces el Helicobacter pylori también nos estaría dando problemas. Bueno, estos son los resultados que se hizo, miren, vitamina B12 y ácido fólico, ¿qué opinan ustedes? Van a estar disminuidos. Bueno, la vitamina La B12, vitamina ácido fólico. B12, ¿no es cierto? Es una deficiencia de vitamina B12 en un cuadro clínico que es sugestivo, ¿no? Ahora, fíjense, le hemos medido nosotros anticuerpos contra factor intrínseco que también están positivos y anticuerpos contra células parietales que es negativo. ¿Cómo se llama cuando se forman anticuerpos contra el factor intrínseco? ¿Cómo se llama la enfermedad?
¿Cuál es el diagnóstico definitivo? Verán, hay anticuerpos en contra de la mucosa del estómago, por eso tenemos anticuerpos antifactor intrínseco positivos. ¿Cómo se llama la enfermedad que causa anticuerpos en contra de la mucosa del estómago? Doc, no es la anemia perniciosa. Correcto, el diagnóstico definitivo es una anemia perniciosa. Es una anemia perniciosa, ¿no es cierto? ¿Por qué anemia? ¿Por qué se forman estos anticuerpos? Otra vez el Helicobacter pylori tiene la culpa. ¿Por qué? El Helicobacter pylori tiene antígenos que los linfocitos reconocen como enemigos, pero tienen reactividad cruzada con el factor intrínseco y con las células parietales. Entonces, esos anticuerpos, al buscarle al Helicobacter, también destruyen la mucosa. Entonces, miren, el Helicobacter pylori resulta ser el problema en este caso. Se forma, en este caso, estos anticuerpos y se produce la anemia perniciosa. Como no hay, pues, factor intrínseco, se produce deficiencia de vitamina B12. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué le vamos a dar a esta paciente? Suplementos. Primero habría que tratar la gastritis y los suplementos. Claro, obviamente vamos a tratar el Helicobacter pylori y tenemos que suplementarle vitamina B12. Ojo, tiene que recibir también ácido fólico. Le vamos a dar ácido fólico 1 a 2 miligramos por día. Nosotros en el Ecuador disponemos de tabletas de 1 miligramo y de 5 miligramos. Le podemos dar cualquiera de las dos, no hay ningún inconveniente. Y la duración va a depender mucho de la causa, ¿no? Generalmente recuerden que la deficiencia de ácido fólico es por un problema nutricional, es decir, porque el paciente no se alimenta con hojas verdes y con frutas. Entonces, yo generalmente les doy 6 meses de tratamiento de ácido fólico, pero con cambios en la conducta alimenticia. Hay que decirle que incluya más ensalada, más fruta en su dieta, y con eso los pacientes logran resolver, no necesita más tiempo de ácido fólico. Ahora, si el paciente tiene anemia hemolítica, en anemia hemolítica recuerden que es todo el tiempo, ¿no? Porque siempre está necesitando ácido fólico para formar nuevas células. Recuerden que la hemólisis es un estado en el cual la médula ósea está hiperfuncionante, con reticulocitos más del 2%. Si es que yo le doy sin vitamina B12, puedo provocar degeneración de médula espinal, entonces tengo que dar los dos. Esto ya es de cajón, darle ácido fólico y vitamina B12. Así solo la vitamina de B12 esté disminuida, ¿no? Le vamos a dar vitamina B12, 1000 microgramos. Vienen estas ampollitas que disponemos en el mercado de 1000 microgramos. Le vamos a dar una por día durante 7 días. Luego le vamos a dar una ampolla por semana por 4 semanas, es decir, completamos un mes. Luego le damos 1000 microgramos por 3 meses y finalmente terminamos ya repletando todas las reservas y mantenemos con una ampolla cada 3 meses. Y con eso se mantiene el paciente. Cada 3 meses que se ponga una ampolla es suficiente. Miren, el tratamiento es fácil y muy barato, ¿no? Estos medicamentos son muy baratos. Quizá lo feo, el pinchazo, ¿no? Todos los días, durante 7 días, pues uno sí termina dolorido de tanto pinchazo. Pero aparte de eso, pues es que sí, ningún problema, se puede dar este tratamiento a los pacientes. Ahora, transfundir, obvio que sí, si el paciente tiene anemia severa, vamos a transfundirle, como es el caso, no sé, este compañero ya lo mencionó, se debe transfundir, sí, tiene 6.6, debemos transfundir en este caso en particular. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Doctor, ¿la deshidrogenasa láctica puede funcionar como marcador tumoral? Sí, de ¿O hecho, solo si es que yo para tengo un cualquier paciente, cáncer? ¿O exacto, solo para...? para cualquier cáncer, no solo los hematológicos. Cuando yo tenga un paciente que tenga deshidrogenasa láctica elevada, tengo que buscar todo. Tengo que buscar todo porque puede haber cáncer en cualquier lugar. Ahora, hay medicamentos que pueden causar, digamos, también una deficiencia de B12. Por ejemplo, el metrotexate. ¿Qué es el metrotexate? Es un medicamento que utilizamos para artritis reumatoidea, que también se utiliza como quimioterapia para cáncer, que es un antifolato. Es decir, el mecanismo de acción de este medicamento es anular los efectos del ácido fólico. Estamos queriendo que no se reproduzcan las células del cáncer. Entonces, obviamente, el efecto adverso es la anemia megaloblástica. El trimethoprim sulfamethoxazol, que es un antibiótico muy comúnmente utilizado, también puede dar este problema, pero obviamente esto en pacientes que toman mucho ese medicamento por mucho tiempo, no si le doy un ciclo de unos 5 días,
o 7 días no me va a dar tanto problema. Pero hay pacientes que si toman esto por alguna situación de forma continua. La pentamida, la pirimidina, 6-mercaptopurina, el 5-fluorouracilo son medicamentos para quimioterapia. Todos estos pueden darme problemas con esta situación del ácido fólico. Ahora, hay enfermedades hematológicas que si bien es cierto, no producen anemia megaloblástica, pero se parecen. Por ejemplo, el síndrome mielodisplásico produce anemia macrocítica, igual eritroleucemia, anemias macrocíticas. Entonces uno puede pensar que se trate de una anemia megaloblástica. Por eso es necesario en esos casos hacer el frotis para descartar mielodisplasia o descartar eritroleucemia. Anemia megaloblástica aguda es un trastorno que ya se ve casi nada, ¿sí? Porque, bueno, se veía originalmente cuando se utiliza la nutrición parenteral total. Actualmente la nutrición parenteral total viene con B12, entonces prácticamente ya no vemos ese problema. Y el óxido nitroso, que es un fármaco que utilizan en anestesia, pues también el anestesiólogo ya cubre a los pacientes para tener este problema. Pero vale la pena mencionar que existe este trastorno asociado a estos dos, digamos, tratamientos, que es nutrición parenteral total y el óxido nitroso. Bueno, también hay defectos congénitos del metabolismo que pueden provocar deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico y por tanto va a causar una anemia megaloblástica. Ahora, ¿qué pasó con nuestra paciente? Miren, aquí está la paciente cuando le hicimos el control, la primera vez el diagnóstico, y este es el control a los 6 meses. Miren cómo la hemoglobina subió con la vitamina B12, sí, bajó, las plaquetas mejoraron a 162.000 y bajó la deshidrogenasa láctica de forma muy importante, de 4.000 a 884, que ya estaba cerca de lo normal. Y al año, pues la hemoglobina ya estaba en 13.9, normal, sí, con 152 plaquetas, 152.000 plaquetas que están normales, ¿no? Ya no se le midió en esta ocasión deshidrogenasa láctica. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. En este caso, la paciente tiene tratada su anemia, pero no quiere decir que no tenga la gastritis, o sea, que se haya mejorado su Ah, gastritis. claro, no está aquí puesto esa, pero se le dio obviamente tratamiento para su gastritis, ¿no? Ujú. Ok, muy bien. Entonces, con esto terminaríamos el tema de anemia megaloblástica.